Buen día. Los saludo en nombre de Dios, el que vivió, el que vive y el que vendrá. Vamos a iniciar una serie de estudios maravillosos titulados La Ley de Dios y que son de vida para vida eterna, aunque son temas muy controversiales para algunos grupos religiosos. Recuerden, amigos, en cada uno de los estudios aquí realizados es solo escritura, solo la Biblia. Sin más y menos, comencemos. Las leyes hechas por los hombres son algunas de vital importancia. Miremos en el caso de la obediencia de respetar la ley de tránsito. Si vamos por una autopista y antes de llegar cambia el semáforo de amarillo a rojo, pero en vez de nosotros detenernos, aceleramos para pasar, es posible que ocasionemos un accidente e incluso nuestra propia muerte. Así como las leyes del gobierno son dadas para obedecerse, Dios, nuestro Creador, dio al hombre 10 puntos para regirnos, dadas desde el Edén a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y se puede ver en Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. Muy bien, y pasado la creación, ¿cómo Dios dio la ley al pueblo? Nehemías capítulo 9, versículos 13 y 14 dice: Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo. Deuteronomios capítulo 4, versículo 12 también menciona: Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así como la mayoría de las leyes humanas se originan en el Congreso, Dios escogió un lugar en el Sinaí para darle al pueblo las leyes eternas, pues ya hemos visto que Dios es eterno. Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Y Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuál es la naturaleza de la ley de Dios? Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cristo demostró que la naturaleza de la ley es espiritual al declararlo en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 28, expresando que no se refiere meramente a las acciones externas, pues se comete transgresión con los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. La obediencia debe de ser genuina al servicio, y este servicio puede ofrecerlo un alma entregada a Dios, un alma regenerada. Además, Salmos capítulo 19, versículo 7 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Todo lo que proviene de Dios es perfecto. La ley de la cual estamos hablando vino de Él y es perfecta. ¿Qué tanto puede abarcar los 10 mandamientos? Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ninguna ley que hoy existe en el mundo es tan perfecta como la ley de Dios. Además, si hacemos un repaso a las leyes humanas, todas se basan en la santa ley de Dios. ¿Alguna vez tú te has preguntado esto? En conclusión, todo lo que es bueno y perfecto proviene de Dios. Ahora, ¿cuál es el principio de la ley de Dios? Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿En qué 2 mandamientos se resume la ley de Dios? Mire lo que dice Mateo capítulo 22 versículos 37 y 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con esto no quiero decir que los 10 mandamientos ya no tienen vigencia, pues vimos que Dios es un Dios eterno. Él no cambia. Por más que pasen las edades, Él no cambia. Aquí en este texto todos los 10 mandamientos están. Pero Andrés, ¿dónde? Pues mira, mi querido, si tú amas a Dios, si tú dices amar a Dios con todo tu corazón, vas a guardar los primeros 4 mandamientos. Pero si amas a tu prójimo, vas a guardar los 6 restantes mandamientos. Dios es perfecto. Si tenemos una cadena con 10 eslabones y cortamos una de estas, de las cuales estamos sostenidos, nos vamos a caer. Si cortamos el segundo escalón, también vamos a caer. De modo que los 10 mandamientos van ligados, van juntos. Con este ejemplo en nuestras mentes, ¿cuántos mandamientos puedo entonces quebrantar? Santiago capítulo 2 versículos 10 y 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. De esta manera, los 10 mandamientos no son ordenanzas por separado, pues así como el ejemplo de la cadena que dimos, podemos darnos de cuenta que son una sola ley, 2 tablas, una que nos conecta al cielo y la otra tabla horizontal que nos lleva a la buena relación con el prójimo. De esta manera, ¿puede un cristiano conocer a Dios y no guardar sus mandamientos? ¿Qué creen? Miren lo que dice Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cómo se comportó Cristo hacia la ley de Dios?
y cómo o cuál fue su actitud. Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo, estando aquí en esta tierra, vino a hacer lo que se había escrito y a hacer la voluntad de Dios, guardando en su corazón su santa ley. Cuanto más tú y yo, que somos pecadores, debemos de guardar la ley. Hebreos capítulo 10 versículos 5 y 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Me dirán algunos, Andrés, pero la ley nos salva. Y sí, es cierto, pero la ley es nuestro manual para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Para qué? Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De esta manera podemos decir, no todo el que alaba y glorifica el nombre de Dios entrará en el reino de los cielos. Así como cuando vas a entrar a la universidad, hacen una prueba de admisión. De la misma manera, vamos a ser nosotros evaluados. Y la fórmula para sacar 10 de 10 o la regla de admisión son los 10 mandamientos. Si quitamos uno de estos, entonces estamos en 9 de 10. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos, por muy pequeño que sea, será llamado pequeño delante de Dios. Mateo 5:19. Así que los 10 mandamientos constituyen un resumen de los deberes que Dios requiere de los hombres. Es el fundamento de la vida. Andrés, pero es muy difícil obedecer la ley de Dios. Nadie lo hace. Y yo respondo, sí, así es. Y más si lo hacemos por nuestra propia voluntad, va a ser más difícil. No lo vamos a poder lograr. Necesitamos de la ayuda del cielo. Entonces, ¿cómo hago para poder obedecer? Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si hacemos los designios de la carne, que es enemistad con Dios, no vamos a poder sujetarnos a la ley de Dios. ¿Puedo por mi propia cuenta obedecer la ley? La respuesta es no. Apartados de Dios, nada podemos hacer. ¿Y qué gano por guardar la ley? Algo que algunos se pueden estar preguntando. La respuesta está en Salmos 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, es decir, recompensa. También en Salmos capítulo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Entendimiento vamos a tener. Quiero invitarte a ti que si deseas obtener grandes bendiciones, aférrate a Dios y Él te dará fuerza para cumplir sus mandamientos.
Isaías 1:19 dice, si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en nuestro siguiente estudio. Hasta pronto.